Episodio número 1. Un momento con mi padre. Bienvenidos. Pa, qué enseñanza tan hermosa nos compartiste el domingo pasado, titulada El profeta no es honrado en su propia tierra. La escuché y la volví a escuchar en el canal de la Iglesia La Vid, Neiva y Cere, en nuestro canal de YouTube. Y me hiciste pensar en la afirmación que hizo Jesús: al profeta no se le honra en su propia tierra. Y desde el minuto 7 dijiste algo que es muy difícil escuchar y no incomodarse un poco cuando dices que Dios es simple. ¿Dios es simple? Dijiste que Dios no tiene poder, que Dios no tiene amor, dijiste que Dios no es un camino, que Dios no es una verdad y que Dios no tiene vida. ¿Puedes hablarme un poco más de esta afirmación? Claro que sí, My Grace. Nuestra estructura de pensamiento está orientada a observar y razonar por fracciones. Nuestros cuerpos están compuestos por partes, nuestra casa y todo lo que en ella hay son espacios, muebles y secciones, y nuestro conocimiento es una construcción y proceso de aprendizaje también en partes. Así es todo en nosotros y en la creación, pero cuando nos preguntamos acerca de Dios, quién es Él y cómo es, se hace evidente la diferencia entre el Creador y la criatura. Él no es como nosotros, hija. Dime tú algunos atributos o características de Dios. Dios es amoroso, Dios es compasivo, justo, eterno. Dios es fiel, es infinito en sus atributos. Muy bien, My Grace. Has respondido con excelencia. Así es, todo eso es Dios. Incluso hay atributos de Dios que desconocemos, pero los que has mencionado hacen parte de los atributos conocibles de Dios. Cada uno de los atributos que describe a Dios son Dios. No es que Él es una composición de una parte de poder y otra parte de amor y otra parte de bondad, sino que Dios es en esencia la fuente de toda virtud y todo atributo en esencia es Dios. Y a Dios lo conocemos por sus atributos. Y otra cosa, amada hija, es que Él no posee algunos atributos de mayor importancia o que en determinada circunstancia Él se vista de un atributo y se despoje de otro para asistir a alguna necesidad que nosotros pudiésemos tener. Dame un ejemplo de esto que estás diciendo. Te doy un ejemplo. Como un padre de familia que quiere dar un remedio a su hijo enfermo y le engaña diciéndole que es un delicioso dulce para que el niño lo trague y así el padre proteja la salud del infante. Es como creer que Dios se tiene que despojar de su rectitud para hacer algún bien a los hombres, o como pensar que Él se despoja de su justicia para salvar al pecador. Pero esto dejaría de ser justo, ¿no? Exacto. Dios no puede ser incongruente en su ser. Entonces, Dios no es un ser compuesto de diferentes partes, ni partes mayores o inferiores en virtud. En teología se describe este concepto como la simplicidad de Dios. La simplicidad de Dios, ¿cómo es eso? Esto significa que Dios es indivisible. En otras palabras, Dios no es una estructura que pueda desarmarse. Todas las excelencias de Dios son sus atributos, son Dios mismo. Todo en Dios es inseparable. Conocemos cómo es Dios por sus atributos. Cuando pensamos en Dios como amor, sabemos que ese mismo Dios de amor es igualmente Dios paz, igualmente Dios justicia y así sucesivamente. Es así que podemos afirmar sin lugar a dudas que Dios no es un depósito de virtudes. Dios no tiene amor, Dios no tiene poder, Dios no tiene un camino, Dios no tiene una verdad, ni tampoco Dios tiene una vida. Entonces, amada Grace, ¿qué afirmación te queda acerca de Dios? Dios es el amor, Dios es el poder, Dios es el camino, Dios es la verdad y Dios es la vida. Dios es extraordinariamente simple y esta es una tremenda noticia para todos nosotros. Simple no es que Dios es básico o de poca valía o irrelevante, sino que
todas sus excelencias son Él mismo. No tiene altibajos como nosotros. Los padres de familia que amamos tanto a nuestros hijos, procurando el bien, fallamos a menudo, erramos, nos equivocamos. Pero Dios como Padre, Él no tiene ninguna fluctuación, ambivalencia ni error. Cuando Jesús afirmó que el profeta no es honrado en su tierra, llama la atención a los oyentes diciéndoles: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Apreciar al Señor solo por algunos de sus atributos es como darle forma al Dios que se ajusta a nuestro interés personal y terminamos recreando un Dios a nuestro acomodo. Amamos a nuestro Dios en todos sus atributos porque todos sus atributos son el mismo Dios. Así que juntos podemos afirmar que Dios es simple. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube como La Vid Neiva ICR y déjanos tus comentarios. Escucha el estudio bíblico del domingo 15 de octubre. El profeta no es honrado en su propia tierra. Nos vemos en el próximo episodio.